Buenas tardes, bienvenidos todos y todas a este espacio de conversación acerca de temas que están en la agenda del mundo de la salud, en este marco de lo que nosotros dimos a llamar la GC1 Argentina Healthcare Session. Es un espacio para conversar de temas que creemos que son puntuales en la agenda de quienes tienen que administrar salud en la Argentina. Hoy vamos a hablar de los desafíos de transformar datos en conocimiento. O sea, cómo es el paso, cómo es esa transferencia para que un dato se convierta realmente en algo útil para el mundo de la salud. Por eso, bueno, le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados. Muchas gracias, Cintia, por estar con nosotros. Muchas gracias, Santiago. Pero para comenzar les voy a pedir que se presenten. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy licenciada en Economía, especializada en políticas públicas de salud y en todo lo que es tecnología. Tengo experiencia en el Ministerio de Salud desde el 2013. Estuve en proyectos y armando la estrategia de salud digital a nivel nacional. También fui directora nacional de Sistema de Información durante la pandemia y aprendimos mucho como país también en cómo se gestionan grandes volúmenes de datos. Y actualmente estoy asesorando a Provincia de Buenos Aires en todo lo que es talento humano para lo que es la transformación digital. Bienvenida. Bueno, yo soy Santiago Esteban, soy médico de familia, pero me especialicé siempre en datos, en epidemiología y en explotación de sistemas de información para la toma de decisiones. Estoy trabajando en el Ministerio de Salud de la ciudad desde el 2016, que comenzó el proceso de informatización de todo el sistema, y soy el gerente de gestión de información y estadística de salud del Ministerio. Bueno, bienvenido. Bueno, para comenzar, una pregunta, porque hablamos todo el tiempo de datos, de información, de conocimientos. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los desafíos para convertir a estos datos, que hay muchos o en cantidad, en conocimiento? En conocimiento útil para la gestión. Creo que hay un punto que es que, primero que es un ciclo, digamos. No es una línea recta, en el sentido de que para poder transformar los datos, primero en información y luego llevarlo por el proceso de que sea conocimiento, sabiduría, ¿no? ese proceso así clásico que se describe, primero se necesita un entendimiento del mundo, necesita una hipótesis de cómo el mundo funciona, porque si no los datos aislados no tienen ningún significado, ¿no? Un valor de 120 milímetros de mercurio de tensión arterial más suelto, digamos, puede no significar nada, ¿no? Se necesita entender, bueno, cuáles son los valores que consideramos anormales, por qué, cuál es el efecto de eso a largo plazo. Un infarto, bueno, es un infarto, es algo que la sociedad no quiere. O sea, toda esa construcción que hay que hacer es lo que le da valor a ese dato en particular. Si no, es un valor totalmente aislado que no tiene una interpretación posible. Necesitamos una imagen del mundo, una concepción de cómo funciona el mundo y qué queremos como sociedad para entender ese valor, cómo contextualizar. Ahora, esa contextualización condiciona qué datos vamos a ir a buscar también. Porque no es que los datos aparecen de la nada y les tratamos de dar una interpretación. Esa misma concepción del mundo luego también condiciona qué vamos a registrar y qué no vamos a registrar. Porque de hecho, en una consulta médica o en cualquier otra, al usar una red social, no se registra todo lo que hacemos. Se registra aquellas cosas que este modelo mental que podemos tener del mundo consideró que es importante registrar. Entonces, en esa concepción, la tensión arterial es un valor importante a registrar y por eso se registra, las historias clínicas tienen sus campos particulares de registro, es un dato que se toma como muy importante. Pero después hay otros datos que incluso cuando en determinadas áreas de conocimiento son muy relevantes, como puede ser determinadas condiciones sociales de las personas, en la medicina hay veces que es un dato que no se sabe qué hacer con ese dato. Entonces, ¿por qué? Porque yo, desde el consultorio, un paciente, un profesional, tal vez no tiene una acción sobre alguien que viene con una dificultad que es no tengo vacante en el colegio para mi hijo, por ejemplo, ¿no? Y ese dato pasa de largo en la consulta, tal vez porque ese profesional muchas veces, la medicina muchas veces, no tiene como una teoría, un marco mental de qué hacer con ese dato. Entonces pasa de largo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué se registra? Está condicionado por ese mismo
Entonces es como un ciclo, ¿no? El modelo condiciona cómo interpretamos lo que se registra, pero a su vez va a condicionar después qué se decide registrar y qué se decide no registrar, ¿no? Porque eso es algo que pasa naturalmente. Entonces para mí el tema del contexto es fundamental para hacer esa transformación, digamos. Y esa transformación, no solamente la transformación en sí misma, sino también decidir qué registrar y qué no, que ya es una decisión muy, muy grande. Y en esto que vos decís, ¿hay un acuerdo médico general de qué información hay que elegir o cada distrito elige en relación a su contexto, a su experiencia, cuál es la información que va a nutrir estos algoritmos para poder hacer una mejor atención de la salud? Sí, en general creo que está establecido qué datos, digamos, un médico necesita para atender bien al paciente, están establecidos qué datos sociosanitarios se tienen que recolectar en una ronda sanitaria. A nivel país creo que en eso hay un entendimiento y bueno, y cómo completar una historia clínica electrónica de seguro, cuál es la información epidemiológica que hay que recolectar. Esto también está, hay normativa tanto nacional como provincial en relación a eso. Sí, después en este país federal, heterogéneo, multicultural, con este vasto territorio que hay, existen particularidades en cada zona, ¿no? Hay en zonas donde es importante estar enfocados en el dengue, zonas donde es importante estar enfocados en también ver las cuestiones ambientales, digo, de cómo está el agua, cómo está el clima, cómo puede estar influyendo en las poblaciones, así diversas variables. Yo por ahí quizás desde mi perspectiva coincido totalmente con Santiago, digo, también ahí la recolección de datos o qué datos elegir también surge a partir de una definición de política sanitaria, ¿no? De salud pública, qué salud pública queremos tener en nuestro país. Y la salud pública no involucra solamente a lo que hacemos en los hospitales públicos o en los centros de atención primaria, la salud pública nos involucra a todos. Por eso también hay bastante normativa y el sector privado de la salud también tiene que reportar cierta información. Digo, hay también una construcción política a nivel país de qué es la salud pública y qué tenemos que recolectar. Yo veo quizás el obstáculo es, bueno, cómo incorporamos la tecnología necesaria, cómo hacemos esos procesos de cambio para asegurarnos la recolección de esos datos. Y ahí sí tenemos obstáculos de infraestructura, de conectividad, de que sí hace falta mayor normativa para estandarizar los datos y poder manejar grandes volúmenes de datos. Ni que hablar igualmente que en una localidad, en determinada provincia, se pueden recolectar datos y convertirlo en información y después en conocimiento y saberes para esa comunidad bien enfocada. Pero sí tenemos dificultad para hacer, como nos gustaría a nosotros los que estamos con los datos, decir, bueno, tener todo esto en una base y poder empezar a hacer análisis y salirnos un poco de las estadísticas oficiales o lo que ya sabemos por normativa que tenemos que analizar, ¿no? Ahora, digo, en la formación médica, vos que sos doctor, ¿cuándo les hablan acerca de la importancia de la recolección de datos? ¿O es algo que se adquiere luego ya en la función? ¿Cómo es ese proceso? Digamos que cuando uno está aprendiendo a atender pacientes, gran parte del trabajo es qué información voy a recoger para tomar la próxima decisión, ¿no? Y eso se enseña de formas muy distintas, ya está cambiando cómo se enseña, claramente. Antes había como una idea así, que esto es lo que hay que preguntar siempre, como si fuera una especie de receta, cuando claramente eso no es útil, ¿no? Porque esta idea de que uno puede hacer una descripción totalmente agnóstica del problema que quiero resolver, una descripción de la realidad agnóstica del problema que quiero resolver no existe, digamos, ¿no? Uno va de alguna manera a interrogar la realidad de acuerdo al problema que quiero resolver. Entonces no voy a preguntarle todas las cosas al paciente, todo lo que le sucede y revisarlo de pies a cabeza, cuando tal vez a mí me interesa solamente saber que mi hipótesis me guía, ¿no? Este es el contexto que decía, ¿no? Lo que yo creo que está pasando es que está teniendo un infarto, entonces voy a ir a probar esa hipótesis en mi paciente, voy a ir a preguntarle las cosas específicas relacionadas con síntomas de infarto, etc. Entonces ya ese proceso es un proceso muy complejo de saber qué tengo que ir a buscar cuándo. Se entrena mucho a veces en las guardias, ¿no? Uno tiene que tomar una decisión rápido de qué es lo próximo que tengo que hacer.
pero a veces lo que sí suele pasar, digamos, ese es un proceso complejo que lleva un tiempo desarrollarlo, pero lo que suele pasar muchas veces es que hay una expectativa distinta entre lo que necesita el nivel de salud pública para operar, ¿sí? O digámosle salud poblacional, porque salud poblacional capaz que es un término que es más fácil de interpretar, porque salud pública suena a público versus privado, pero en realidad el significado es salud poblacional, ¿no? De ver cómo funciona la salud, el proceso de salud de enfermedad en poblaciones. Es diferente muchas veces el tipo de dato que necesita que el tipo de dato y la forma de registro que necesita el profesional para operar. Y eso es muy diferente, digamos, porque, y en base a eso es como decía Cintia hace un rato, es cómo pensar las formas y los sistemas de registro para dar, de alguna manera, soporte a esas dos capas distintas de toma de decisiones, que son muy diferentes, donde el profesional que se para enfrente del paciente que va a atender tiene una flexibilidad por su propia inteligencia, digamos, de poder recordar cosas que ya le preguntó en encuentros anteriores, estén o no estén registrados en la historia clínica, no importa, lo recuerda. Tiene la capacidad de reconstruir a partir de texto, imágenes, medicaciones que toma, puede armar en su cabeza una representación del paciente muy compleja a partir de pedazos sueltos de información, hace un trabajo medio detectivesco que el nivel de salud poblacional no puede hacer, porque el nivel de salud poblacional tiene que ir a encontrar las cosas en la base de datos con el formato que necesita para que ese dato agregado luego tenga una interpretación posible. Entonces, mucho del problema en estas dos cosas y en esto de la estandarización de registro que contestaba hace un rato Cintia, tiene que ver con que hay muchos intereses distintos y es muy difícil hacerlos funcionar al mismo tiempo, porque si los grandes fracasos de sistemas de registro clínico, ¿sí? Historias clínicas electrónicas, etc., en el mundo se han sucedido cuando se quiere transformar la historia clínica electrónica, por ejemplo, como sistema de registro clínico, en una base de datos para salud pública. ¿Por qué? Porque de repente el profesional está ahí, necesita hacer 3 preguntas para resolver el problema que tiene, pero el sistema lo obliga a hacer 40, porque hay un tomador de decisión que le interesa. Y es difícil de resolver eso, digamos. No es fácil, porque ese profesional tiene un tiempo acotado, resuelve el problema en 3 y no quiere transformarse en un encuestador ni en un data entry, digamos. Quiere hacer su tarea de profesional de la salud. Entonces ahí hay como unas cosas para resolver que probablemente haya soluciones que vengan por el lado de ciertas tecnologías nuevas, digamos, que permitan un registro un poco más automatizado de todo lo que sucede, pero a la vez estructurado, digamos, ¿no? Así que en parte hay un problema ahí y por otro lado hay un problema de completitud de los datos, digamos, ¿no? Justamente, o sea, por más de que todo lo que el profesional recaba en la consulta sea pasible de ser estructurado y representado en una base de datos que después pueda ser consultada, aparte está el tema de que el profesional de la salud no le va a preguntar todas las cosas posibles en cada encuentro sanitario. Entonces, si la pregunta de si está trabajando o no en ese momento al paciente puede no tener nada que ver para ayudarlo a resolver el problema que tiene enfrente, sin embargo, a nivel salud pública es un dato que falta en la base de datos, porque hubo un encuentro con el paciente y ese paciente para que no lo ves en 2 años y te perdiste el dato de si tiene trabajo o no tiene trabajo, por decir una cosa, ¿no? Entonces es un problema difícil de resolver, especialmente cuando se quiere hacer coincidir objetivos de actores que operan totalmente distintos dentro del sistema. Ahora tenemos otros desafíos, ¿no? Porque pareciera que la pandemia nos trajo la problemática de la movilización de las personas a los lugares de atención y aparece la telemedicina. Y a los que estamos del otro lado de la pantalla y vemos al médico a través de una pantalla, por falta de hábito o de costumbre, sentimos que esa lejanía, sí, aunque lo tengamos pegado en la pantalla, esa lejanía es menos atención que si yo me muevo a la consulta presencial. ¿Cuánto hay de mito, cuánto es de realidad de esto? Sí, creo que también es algo cultural, ¿no? Porque para cada perfil de persona, paciente que se acerca al sistema de salud, algunos preferirán la telemedicina, algunos preferirán ir personalmente. Sí, también hay una opinión de los médicos, creo que ahí por ahí Santiago puede explicar mejor, desde la visión de cómo se sienten atendiendo al paciente, si es lo mismo hacerle todas las preguntas y que el paciente explique o nada, tocar al paciente, medirle la temperatura, la presión.
Creo que, digamos, hace mucho tiempo que veníamos trabajando en que se pueda utilizar la telemedicina porque facilita el diagnóstico oportuno, la atención oportuna en un montón de lugares del país donde no existe la cantidad de especialistas que tenemos en Cava y en el conurbano, digo, y era difícil ante la pandemia poder impulsar la utilización de la telemedicina. Con la pandemia hicimos el proceso de sí o sí es por telemedicina. Entonces es un proceso que se implementó, hay que mejorarlo, creo que hay que invertir un poco más en definir pautas de calidad, recomendaciones, hacer cierto control, digamos, para asegurar que en el marco de la telemedicina se da la contención necesaria al paciente de la misma forma que se da presencial. No digo que pueda ser buena o mala, sino que se dé de la misma forma. Y hay cuestiones todavía normativas, como siempre, las cuestiones de las leyes, las normas vienen un poco después de que sucede en la realidad ya las cosas, que hay que seguir trabajando a nivel nación y a nivel jurisdiccional. A ver, desde el lado del paciente, desde la mirada de los que estamos del otro lado del mostrador, siempre pareciera ser que la salud no alcanza. Que casi siempre cuando, independientemente de que tengas salud pública o una prepaga, siempre te parece que el turno te lo dan demasiado lejos a tus expectativas de atención. Alguien venía hablando de tecnología, inteligencia artificial y que hoy podría haber máquinas que cargándole los datos correctos podrían reemplazar la atención primaria para algún tipo de consulta. ¿Eso es algo real? ¿Puede reemplazar al médico? ¿Complementa al médico? ¿Cómo lo ven? Yo creo que es otro caso de uso más como lo que contaba recién Cintia sobre la salud, sobre la telemedicina. O sea, así como la telemedicina, el error está cuando quiere reemplazar cosas para las cuales no está hecha, digamos. Creo que lo que pasó con la pandemia en parte tiene que ver con eso, con que de golpe se fue a todo telemedicina. Y eso aceleró que se pudiera implementar, cosas que uno pensaba que iban a pasar al menos dentro de 5 o 8 años, pasaron mucho antes, pero a la vez se llevó a que todo va a telemedicina. Y ahí es donde se genera la tensión, porque vos decís, no, pará, es un caso de uso particular. O sea, usar la teleconsulta es para algunos casos de uso y uno lo que va viendo es que naturalmente se empieza a acomodar. Y los mismos pacientes empiezan a sentir cuándo se sienten cómodos para una teleconsulta y cuándo no, y los profesionales lo mismo. Enseguida pueden detectar cuando no, mira, esto es mejor para que me vengas a dar. Pero es un proceso que ya existía con la mensajería, por ejemplo. O sea, la mensajería, que está así bastante instaurada ya hace rato, de alguna forma es una forma de teleconsulta también, y ya existía, y se fue dando también una adaptación entre profesionales y pacientes de entender cuándo estoy para mensaje y cuándo voy a la consulta, digamos, ¿no? Entonces, estos casos de uso que vos traes, hay ciertos procesos que podrían representarse el conocimiento médico en algún sistema de alguna forma, ya sea con una representación explícita, con herramientas más tipo machine learning, como fuere, o sea, un algoritmo que permita que no tenga que intervenir un humano médico para tomar una decisión. Yo creo que sí, hay muchos procesos que funcionan de esa manera. Seguro que nos va a faltar experiencia, vamos a tener que pensar, bueno, todos los temas que traía Cintia, bueno, cómo se regula esto, cómo se evalúa la calidad, cómo se hacen los procesos de auditoría si fuera necesario, cómo se paga, quién paga por esto, o sea, todas las preguntas, pero es todas las mismas preguntas que nos hacemos para cualquier otra prestación que se ofrece, digamos. O sea, bueno, ¿en qué caso sirve la punción lumbar? ¿En qué caso sirve un reemplazo de rodilla? ¿En qué caso? Y es encontrar el caso y armar todo alrededor, lo mismo que se arma para cualquier otro tipo de prestación en salud que se da. Y esto sería un caso más donde obviamente los algoritmos van a avanzar, la capacidad de representar conocimiento humano, digamos que sería de alguna forma como la inteligencia artificial, digamos, ¿no? O sea, la capacidad de que un sistema replique las capacidades que puede tener un humano para tomar una decisión en salud, probablemente en algunos campos se alcance, en otros campos no, hay algunas personas que no le va a resultar, otros van a decirte, no sé, como cuando uno podía antes quejarse porque tenías que interactuar con un bot para sacar un turno o algo, y ahora te hacen hablar con alguien y decís, no, pará, yo quiero pedir mi comida haciendo 3 deditos y enviar, y no tengo ganas de tener que hablar con nadie.
¿no? Lo mismo nos va a pasar con salud, pero yo estoy queriendo renovar una receta, cuando uno entiende el caso de uso, dice, estoy queriendo renovar una receta de algo que ya tengo autorizado, que mi profesional ya me dijo que lo puedo tomar, y ya sé cómo lo tengo que tomar, está todo indicado, ¿por qué tengo que pasar por que una persona me... Hago así, escribo, me llega la receta a mi casa, renovada, y de última eso tiene que tener su proceso de auditoría, si necesita que un humano lo evalúa. Lo mismo pasa con los procesos automáticos de diagnóstico, digamos, ¿no? O sea, qué sé yo, ahora que se usa mucho inteligencia artificial para interpretaciones de imágenes, ¿no? Y hacer diagnósticos automáticos, lo mismo. Bueno, va a haber casos de uso donde es preferible que pasen por un humano, otros casos de uso donde, dado cierto umbral de tolerancia, puede pasar en forma automática y evaluarse. Los humanos también cometemos errores en el momento de interpretaciones, con lo cual tampoco es que pase por un humano es garantía de que va a andar todo bien. Los humanos también tienen sesgos propios nada, no es lo mismo la evaluación de la imagen número 1 del día que la imagen número 25 del día, y para la computadora siempre es igual. Con lo cual, para mí lo que es importante es decir, si uno mira para atrás, siempre hubo casos de uso nuevos, siempre hubo prestaciones nuevas para ofrecer, y creo que sí, para mí lo más interesante es no pensar que una cosa reemplaza a la otra. Es como pensar que la digitalización de un libro es solamente pasarlo a PDF, digamos, ¿no? Y en vez de decir, es una oportunidad para repensar cómo le transmito conocimiento a un lector. Puede ser, puedo darle algo interactivo, puedo tener que una parte sea con audio, o sea, eso que nos pasa a veces de la digitalización, de pensamos que es lo mismo pero electrónico, bueno, esto es lo mismo pero a distancia. No, no es lo mismo pero a distancia. Es un caso de uso particular que hay que pensar para qué va a servir, dónde le sacamos mayor provecho y qué necesita para tener los mismos niveles, los mismos estándares de calidad, de seguridad, etcétera, que tienen las otras prestaciones que ya venimos dando. Bueno, y con esto me gustaría cerrar, porque les agradezco muchísimo su tiempo. Y tiene un tema que quizás es de apertura, les voy a pedir de todas maneras que seamos sintéticos, pero hace un tiempo hablaba Google de la democratización de la información de los pacientes, cómo podían disponer los pacientes de información de su historia clínica para que esté accesible y disponible en cualquier momento desde cualquier lugar. Eso después no avanzó. ¿Es un objetivo de nuestro país que puedan los ciudadanos acceder a su historia clínica independientemente del lugar de atención? Sí, sin duda es un objetivo de la estrategia de salud digital nacional y adhieren todas las jurisdicciones, todas las provincias. Es un desafío tecnológico, digamos, porque para que el paciente pueda llegar a recibir la información completa de su historial médico, tecnológicamente hay que ir paseando por todo el país, localidades, municipios, bueno, y tomar esa información, ¿no? Es un desafío muy importante, se está trabajando hace varios años y bueno, se va a lograr, digo, también tuvimos el ejercicio en la pandemia que desde el proceso de vacunación, desde pedir un turno hasta que la persona pueda tener el carnet de vacunación nacional, federal, disponible, aceptado por todas las provincias, era todo informatizado, integrado, interoperable. O sea, ese fue el ejemplo de que se pueden hacer, se va a poder alcanzar esto de que el paciente pueda llegar a tener información. De hecho, en varias localidades, en varias provincias ya sucede, pero bueno, todavía... O sea, no nos tenemos que olvidar que en nuestro país hay 20.000 establecimientos, 10.000 establecimientos de financiamiento público y nada, alrededor de 3.000, como tienen las condiciones de acceder a la conectividad adecuada, de tener la infraestructura, de tener el equipamiento. Digo, para poder llegar a esto de que el paciente vea, por lo menos en la parte pública, su historia clínica de salud integrada, además de este desafío tecnológico, hay un desafío de equipamiento, capacitación de personal, relevar procesos, transformar los procesos, pensarlos de nuevo antes de incorporar la tecnología. Y después hay algo que está pendiente y creo que es lo que va a ser el desafío a trabajar en los próximos años, es que hay que empezar a capacitar en lo que es la salud digital a la población, a la ciudadanía, qué hacer con eso, cómo también deben ejercer su derecho
porque es un derecho que tenemos todos de poder tener acceso a los registros clínicos electrónicos. Pero además de, estuvimos poniendo foco mucho en los médicos, en los trabajadores de salud, los enfermeros, ayudándolos a que se sumen a esta cuestión de la transformación digital en salud. Ahora tenemos que ir por la población en general, a bajar herramientas, hacer entender, empezar a cambiar a veces los términos que son muy duros. Ahí nos queda un desafío para trabajar. Bueno, ahí te adelantaste mi última pregunta. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los próximos pasos que Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, quiere dar con respecto a esto? A esta instalación de la transformación digital y de sumar al paciente a este mundo de la transformación digital. Bueno, creo que es lo que ya se viene trabajando desde el 2016, pero primero, creo que lo dijiste, que primero hay que tener un plan sanitario, digamos. Eso es lo fundamental, porque si no, a veces las tecnologías nos llevan de las narices, digamos, por decirlo de alguna manera, y nos olvidamos que la tecnología es un medio para un fin, digamos. Y muchas veces se piensa esto de, bueno, digital por digital, y justamente es digital ¿para qué? ¿Qué haríamos con eso digital? Entonces, primero tenemos que pensar cuáles son los problemas de salud, ¿no? De salud poblacional que tenemos, que queremos resolver. Y en eso, cómo la tecnología viene a ayudar. Desde el 2016, en la Ciudad de Buenos Aires se viene pensando de esa forma y por eso la adopción de los sistemas de información en la ciudad, dentro del sistema público, ha sido tan alta, porque permitió justamente, estaba claro cuál era el plan, se entendían los problemas y dentro de eso se fue a encontrar, bueno, en qué lugares la tecnología viene a resolver estos problemas. Y permitió que todos los centros de salud de la ciudad y los hospitales estén conectados entre sí y puedan compartir la información de la historia clínica electrónica entre sí. Pero lo principal, quiero decir, es que tiene que haber un plan, tiene que haber una idea, de dónde tiene que estar el paciente en eso. Ese yo creo que es el primer paso que hay que definir para que la tecnología esté ajustada a resolver los problemas de salud y que no sea la tecnología por la tecnología. ¿Sí? Y esto aplica a interoperabilidad, que es lo que estamos hablando ahora, pero aplica a todos los otros temas que están en boga, como teleconsulta, como inteligencia artificial aplicada en salud, etc. O sea, necesitamos primero un buen plan claro de qué problemas tenemos y cómo los queremos resolver, y en eso la tecnología nos va a ayudar y va a encontrar su lugar natural en ese proceso. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por compartir sus conocimientos, sus saberes. Para nosotros es realmente muy importante poder acercarnos a ustedes para que ustedes puedan compartir con todos el conocimiento de lo que hoy se está haciendo en la Argentina en relación a la transformación digital. Así que muchas gracias por participar y a ustedes muchísimas gracias por asistir a esta charla, a esta conversación. Espero que haya sido de su agrado y los invitamos para la próxima charla. Buenas tardes.